Estimada docente Oscari Cristina Zambrano de Pérez, profesora en la materia de metodología de la investigación, representa orgullosamente a la Universidad Estatal de Milagro, carrera de Derecho, modalidad online. Pues tengo bien saludarle, mi estimada docente, indicarle que pertenezco al grupo número 29 de la materia que usted acertadamente dirige. Soy el alumno Kerley Eduardo Jaraposo. Y el problema de investigación que voy a presentar dentro del video, vamos a hacer un análisis del caso de George Floyd en relación a al debido proceso aquí en Ecuador. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King. 8 minutos 46 segundos es lo que le tomó al agente Derek Chauvin tomar la vida de George Floyd. El 25 de mayo del 2020, en Paderborn, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, sucedió un hecho sin precedente alguno. La llamada de una tienda o de un local, de un establecimiento, alerta a la institución policial en Estados Unidos sobre una falsificación en procesos. Esto conlleva a que los agentes de policía acudan al sector de forma inmediata y al no encontrar a la persona que aparentemente o que supuestamente se encontraba en un delito de falsificación de proceso, este es interceptado unas cuadras alrededor de la tienda. El momento de disponer, verbalizar por parte de los agentes policiales que se baje del vehículo para poder realizar un registro, este se opone y lo que vemos en los videos que se encuentran en redes sociales son 8 minutos 46 segundos, lo que tomó la vida de George Floyd a cargo del agente de derecho. Estimada docente, el fin de esto es tratar sobre el tema de George Floyd, para lo cual me voy a permitir compartir la pantalla. George Floyd, un afroamericano estadounidense, como le indiqué en los antecedentes, pues un hecho muy aislado, acabaron con la vida de este señor los agentes policiales. En este tema de investigación vamos a tratar el análisis del caso de George Floyd en relación al debido proceso aquí en Ecuador. Vamos a tratar de analizar, cuestionar y encontrar, utilizando estos tres aspectos, que mediante nuestros procesos o de dentro del proceso la legislatura ecuatoriana, dar a entender y comprender a Estados Unidos y los diferentes países que se debe aplicar un juicio válido con sus respectivas pruebas, ya que no pueden criminalizar a un ciudadano por el color del pelo. Más adelante mis compañeros indicarán con lujo de detalles y explicarán todo sobre el planteamiento del problema. Y le doy la palabra a mi compañero. Muy buenos días, Magíster Oscari Zambrano de Pérez. Les saluda Kareli Beatriz Marín Loaiza, alumna de la carrera Derecho en Línea, primer nivel paralelo C2. El tema que le ha tocado investigar a nuestro grupo es el análisis del caso de George Floyd en relación con el debido proceso en el Ecuador. Luego de la investigación pertinente, se presentó la siguiente formulación del problema. ¿De qué forma el abuso de autoridad y abuso racial se efectúa en las personas al limitar los derechos de libertad mediante las aprehensiones policiales? Las incógnitas que surgieron a lo largo de la investigación en la sistematización del problema fueron las siguientes. ¿Cuáles son los motivos por los que George Floyd no se le permitió hacer el uso de su derecho de contradicción? ¿Qué factores influyen en la celeridad del proceso de abuso de autoridad en el Ecuador? ¿Cuáles son los elementos doctrinales ante un abuso de autoridad? ¿Cómo se da el proceso de abuso de autoridad en otros países? ¿Cuáles son los posibles procedimientos aplicados en la gravedad del delito? ¿Qué bases jurídicas intervienen en el proceso de abuso de autoridad en el Ecuador? Después de determinar la investigación efectuada,
se pudo deducir la siguiente situación de conflicto, la cual influye el ordenamiento jurídico en los elementos doctrinales del abuso de autoridad y abuso racial. En la actualidad, se ha visto que se dan abusos de autoridad por el respaldo presentado hacia los agentes del orden, dispuesto en la Constitución mediante leyes que son permisivas. Esto ha generado un carácter enmarcado en la jerarquía de poder. En nuestro país, a pesar de la evolución e igualdad en los derechos del ser humano, se manifiestan ciertos rasgos de racismo determinados en aspectos de la sociedad en general, siendo un problema con el que han batallado las etnias y razas menores durante muchos años, menospreciando los derechos de las personas y dejando a un lado la justicia social por parte de quienes administran las leyes en nuestro país. Muchísimas gracias. Buen día. Soy el estudiante Beimer Cedeño. A continuación, el objetivo de la investigación. Objetivo general: analizar la influencia del ordenamiento jurídico en los elementos doctrinales del abuso de autoridad y abuso radical para evitar y provocar sanciones similares. Objetivos específicos: instituir las normativas legales que definen los elementos doctrinales del abuso de autoridad y abuso radical a través de una revisión bibliográfica. Examinar las concepciones fundamentales de los elementos doctrinales y de abuso de autoridad, abuso radical y la aplicación del ordenamiento jurídico a través de una revisión bibliográfica. Determinar las razones por las cuales se dio la muerte de George Floyd y cómo este caso influyó el proceso de abuso de autoridad y abuso radical en América y Ecuador. Puntualizar y considerar las bases jurídicas en el proceso de abuso de autoridad en el Ecuador. Determinar las garantías de un procedimiento expedito y eficaz en la prisión que están dando la vulnerabilidad, haciendo prevalecer los principios con respecto de la presunción, inocencia y el principio de la culpabilidad. Justificación de la investigación: racismo, violencia de presión y cizaña por el color de la piel. En este análisis tiene relevancia ya que el procedimiento del abuso de autoridad y abuso radical proceso es evidente que se debe mejorar el procedimiento policial, que muchas veces se pueden determinar arbitrariamente de manera de sanciones. Este tipo de abusos son conductas donde los miembros de la orden consisten en un tipo de daño que están haciendo a las víctimas, ya que en este caso la población que sufre un abuso, que en la mayoría de los casos provocan conciencias fatales, son efectos que se deben a conductas inapropiadas que la policía perciben por su punibilidad. Por tal motivo, este acto de normativas en ecuatoriana, una síntesis específica, que según oficial, la orden llegase a cometer cualquier tipo de acto de derecho dentro de un procedimiento a hacer puede el orden superior que sea juzgado, a la que pudiese decir los estudios de casos importantes porque se trata de una resistencia de la libertad humana y abuso de poder por parte de la policía y las detenciones arbitrarias. Está simplificado en el caso de George Floyd. En este consiste en un acto de repudiable caso en antes de la violencia, aprehensión y cizaña por color de piel. De esta manera, los descendientes a lo que llegó a percibir en las prácticas policiales, como se viola la libertad cuando la policía hace determinaciones arbitrarias, en caso de que se puede ver lo que es de George Floyd. Gracias. Mi nombre es María Esther Carreón Guerrero. Voy a continuar con la exposición. Capítulo 1. Delimitación del problema. Aquí vamos a ver lo que es el campo de acción. Problemática social y jurídica en América y en Ecuador. Las áreas que vamos a ver es el abuso de autoridad y el racismo. Los aspectos: explorar desde el punto de vista integral los elementos de abuso de autoridad y racial y determinar los efectos ante la vulneración de derechos humanos en las aprehensiones. Capítulo 2. Marco teórico. Tenemos los antecedentes. Desde el 2007, el gobierno nacional ha propuesto una baja reestructuración para el país.
por lo que es necesario que sus metas le brinden a las personas de Ecuador una nueva agencia constitucional especificada y clara, en lo que son la fundamentación teórica y el origen y evolución del abuso de autoridad policial. En este se desplegará la historia y acontecerá sobre los abusos de autoridad policial que se han dado y se podrían dar como exceso de mando, incumplimiento de las leyes policiales, en la historia del abuso policial. El origen del abuso de autoridad policial es un tema muy llamativo para lo que es la sociedad, ya que es un mal que acarrea desde hace muchísimo tiempo. Este abuso consiste en hacer el uso de recursos institucionales que tratan a las personas de manera impropiada, improcedente, ilícita o ilegal. El abuso de autoridad policial en el Ecuador se generó desde hace mucho tiempo. Fue producto de varias guerras, varios gobiernos, movimientos políticos, movimientos culturales, lo que es la vía religiosa, etc. Que son el transcurso de que el tiempo fueron dificultando una vía hacia la paz y la culminación de todos los tipos de violencia. En el Ecuador y el mundo, uno de los índices más elevados y que siguen con un incremento desmesurado en el abuso policial, como es en el transcurrir del tiempo, este tipo de abuso ha ido evolucionando poco a poco y son exigidos, ya que actualmente los derechos de las personas son parte fundamental de la legislación del Ecuador. Los factores endógenos y exógenos en las conductas de los miembros policiales. Estos declaran determinación de una conducta abusiva que ampara en la autoridad que representa por ser miembro de la Policía Nacional. De mi participación investigativa, puedo definir dos tipos de factores que incluyen estas conductas, factores endógenos y los factores exógenos. En los factores endógenos se encuentran el quehacer interior de los miembros de la policía. Se puede determinar como transcendentes. Aquí les muestro lo siguiente: la falta de preparación educativa, la carencia de valor personal, la falta de razonamiento, el exceso de ego por el uso del uniforme que hace que se abuse del cumplimiento de sus atribuciones. En los factores exógenos tenemos lo siguiente: esto nos limita la preparación académica por parte de los miembros de la Policía Nacional, el desconocimiento en materia de derechos humanos, convenios y tratados internacionales, criterios sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para el autor Miguel Artola, la fecha del 10 de diciembre del 1948, el día de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se ha convertido en unas relaciones entre individuos y los estados, e incluso entre los estados mismos en la esfera internacional. Además, rápidamente se extendió en los diferentes ámbitos geográficos la conciencia de trasladar el contenido de la declaración a otros textos de alcance más regional. Muchísimas gracias. Saludos, doctora Oscar y Cristina Zambrano y estimada tutora. Les saluda cordialmente Angie Shirley de la Guzmán, perteneciente a la carrera de Derecho en Línea Paralelo C2. Pues yo le voy a continuar la exposición dando a entender que en el capítulo 2 no solo usamos el marco teórico, sino también utilizamos el marco legal. Este nos ayudó a lo largo de nuestro proceso, ya que nos ayudó a determinar en nuestra investigación actual lo que es la mayor exactitud. Tenemos la obligación de sacar la información de las leyes que utiliza esta, las leyes de nuestra jurisdicción, tanto local como la internacional, las cuales son la Constitución de la República y como lo es también el Código Orgánico Integral Penal, que nos habla sobre el proceso que hubiera existido en George Floyd aquí en el Ecuador, la cual indica que hubiera existido la prisión preventiva, sus reglas, sus normas y sus requisitos, así actualmente como lo maneja nuestro sistema ecuatoriano. A lo largo de este estudio también utilizamos lo que es las diferentes metodologías. Utilizamos dos tipos de enfoques, los cuales fueron el cuantitativo y el cualitativo. Estos, al momento de utilizarlos ambos juntos, no existía dicotomía, no existía separación. Por lo tanto, antes ganamos mucha exactitud en cuanto a la información y en cuanto a los resultados hablamos, ya que estos, al usarlos juntos, no existía y apartaba totalmente, excluía lo que es el margen de error que existen estos al momento de utilizarlos en forma individual.
por lo tanto no nos afectó. Utilizamos también diferentes tipos de investigación, las cuales fueron la descriptiva, explicativa y correlacional. Usamos diversos métodos también, los cuales son muy conocidos. El método científico, el método deductivo e inductivo y el método sociojurídico. Por último, usamos un instrumento peculiar, el cual nos ayudó a lo largo de nuestra investigación, que fue la entrevista. Esta nos ayudó mediante su gran proceso y nos benefició, ya que a los hechos testimoniales y toda la información recaudada mediante la misma, que se pudo apreciar a lo largo de este estudio, nos benefició en cuanto a los resultados y a la exactitud. Entonces, les quedo eternamente agradecida. Gracias por la atención prestada. Excelentes jornadas, bendiciones.